Continuamos el tema con las medidas de dispersión. Estos parámetros aportan información sobre cuánto se alejan los datos que hemos obtenido respecto de la media aritmética. Bueno, para ello vamos a necesitar calcular ciertos valores y estas medidas son el rango, que también se le llama recorrido, también necesitaríamos el recorrido intercuartílico, que en este caso es la diferencia entre el cuartil tercero y el cuartil primero, pero como la tenemos dado por intervalos, no podemos calcularlo. ¿Dónde lo calcularíamos? Pues lo calcularíamos en la otra hoja, en la cual sí tenemos calculado los valores. Por lo tanto, aquí sí podemos calcular, y esto va a ser el Q3 menos el Q1. En este caso, el recorrido intercuartílico vale 3. Pero aquí no lo podemos calcular porque dijimos que íbamos a dar solamente los intervalos de los cuartiles y por lo tanto no podemos calcular el recorrido intercuartílico. Vamos con la siguiente medida. La siguiente medida sería la varianza. Para ello necesitamos una fórmula. La fórmula es esta. Nos la vamos a llevar a la página para que la veamos, que nos dice lo siguiente: que la varianza va a ser la suma de los x sub i al cuadrado por los f sub i partido por n menos la media al cuadrado. Es decir, vamos a utilizar de esta fórmula esta segunda parte, y por lo tanto, como necesitamos sumar los x sub i al cuadrado por los f sub i, tenemos que hacer esta tabla un poco más grande. Vemos que aquí tenemos x sub i al cuadrado f sub i. Bien, todo esto lo tenemos que cambiar de sitio, y para que no tengamos problema lo movemos. ¿Cómo? Cuando aparece la manita esta, lo que hacemos es trasladarlo. Lo vamos a trasladar, por ejemplo, aquí. Y estos datos que ya no necesitamos los quitamos. Fijaros que todo lo demás no ha variado, y no ha variado porque ahora que está en la O, las cuentas las ha puesto él directamente. Ha puesto el recorrido desde el intervalo desde la O hasta la O 51, desde la O2 hasta la O 51, es decir, que al moverlo como lo hemos hecho no ha cambiado nada para él. Es como si hubiésemos trasladado los datos o los hubiésemos colocado los datos desde el principio. Bien, como hemos dicho, necesitamos el sumatorio del x sub i al cuadrado por f sub i. Y por lo tanto, esta tabla tenemos que hacer el cuadrado del x sub i, que es este. Para poner un cuadrado tenemos que pulsar el ángulo circunflejo. Veis que no aparece nada de momento, pero lo he pulsado. Un 2, ahora es cuando aparece. Y lo multiplico por el f1, que es este. Me aparece el primer valor, hago el restante y ahora coloco el sumatorio, que es ese. Esta es la suma de todos estos valores, que es esta parte de aquí arriba. Bien, luego la varianza va a ser esto dividido entre n, que es esto, o lo podemos poner aquí, que es este valor, menos la media, que es esta, al cuadrado. Vamos a poner esa fórmula. Igual a este valor dividido por la n menos la media, que la elevamos al cuadrado, y para elevar al cuadrado tenemos que poner el ángulo circunflejo y luego un 2, como hemos hecho antes. Al pulsar intro nos calcula la varianza. La S es la desviación típica, que es la raíz de la varianza.
Luego aquí ponemos igual a raíz del valor de la varianza. Acordaos que si yo pongo raíz, él luego me pone la fórmula real, que es SQRT. Bien, con estos valores ya he calculado las medidas de dispersión. Vamos a hacerlo en la otra hoja. En la otra hoja, como podéis ver, ya he puesto el x sub i al cuadrado por f sub i. Luego tengo que hacer lo mismo. Sería x sub i, que es este, elevado al cuadrado por el f sub i, que es este. Hacemos lo mismo las siguientes y voy a sumar los valores. Esta es la suma, como podéis ver, del I2 al I17. Bien, me falta poner aquí los mismos valores que tenía aquí, estos tres. Copio y lo pego. Voy con el primer valor. El primer valor hemos dicho que es la suma, que es este, dividido por la n, que es este, menos la media, que es esta, elevado al cuadrado. Esa es la desviación, esa es la varianza. La desviación típica es igual a la raíz de este valor. Bien, ya tenemos calculadas las medidas de dispersión. Vamos con otra que se llama coeficiente de variación. El coeficiente de variación me permite comparar dispersión entre poblaciones distintas, tengan o no las mismas medidas o desviaciones típicas. Por ejemplo, si tenemos dos grupos, cuarto A y cuarto B, cuyas medias, por ejemplo, en matemáticas fuesen 5,35 y 5,16, al calcular la desviación típica vemos que es mayor en cuarto B que en cuarto A. Bueno, pues si calculamos el coeficiente de variación, vemos que en el grupo B el coeficiente de variación es mucho mayor que en el cuarto A, y por lo tanto la dispersión relativa es mucho más grande en el B que en el A. Vamos a calcular el coeficiente de variación en las dos hojas. En la primera hemos dicho que es la desviación típica dividido por la media, que es de un 0,13, pero hemos dicho que hay que ponerlo en tantos por ciento. ¿De acuerdo? Un 13,35%, que no es mucha dispersión, no es mucha variación. Vamos con la otra, que sería desviación típica dividido por la media. Lo ponemos también en tantos por ciento y vemos que el coeficiente de variación es grande. Luego resulta que la dispersión en este caso es bastante grande. Lo que más solemos ver en las estadísticas son los gráficos. Los gráficos en esta están aquí, pero para insertar un gráfico lo primero que hay que seleccionar es la frecuencia absoluta. Seleccionamos la frecuencia absoluta de los valores, pulsamos aquí y nos representa, en este caso, un gráfico de columnas. Bien, en este gráfico de columnas, como podemos ver, vemos que el intervalo de datos viene aquí, del C2 al C7. Podemos variar todos estos valores. Por ejemplo, podemos añadir en el eje X, aquí, qué es lo que vale cada uno de ellos, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a añadir los valores. Como podéis ver, ya aparece aquí el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, podemos jugar mucho con los valores. Podemos personalizar todo entre el estilo del gráfico, que lo podemos hacer en 3 dimensiones. Podemos maximizar para que sea más grande.
Podemos ponerle título, aquí sería un título cualquiera. Podemos poner series y cambiar el color. Podemos colocar las leyendas, que es lo que significa lo de abajo y el lateral. Podemos variar los ejes, en este caso están automáticos, y el eje vertical también lo podemos poner en escala logarítmica. Y podemos cambiar las cuadrículas. Por ejemplo, si queremos que el eje vertical tenga un solo valor, pues lo pulsamos a 1. Si no queremos que no aparezca ninguno, le pulsamos ninguno. Y si queremos que sea automático, lo pone directamente. Si el número de la cuadrícula, en vez de querer que aparezca solamente el 2, 4, 6, 8, queremos que aparezca alguno más, pues ponemos, por ejemplo, los de 1 y vemos que los números aparecen ahí. Podemos cambiar el color para que lo veáis. Este sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. ¿Este gráfico es el único que podemos formar? No. Podemos cambiar el gráfico, por ejemplo, en que sea de segmentos. Entonces él directamente ya dividió el segmento y cuánto vale cada uno de los segmentos. El 15,6%, el 20%, el 11%. Podemos obtener muchísimos más gráficos que aparecen todos aquí. Por ejemplo este, que está en 3 dimensiones. Podemos tener de mapas. Bueno, el caso es que podemos tener bastantes gráficos diferentes. Está claro que si utilizamos la hoja Excel tenemos muchísimos más casos, muchísimos más gráficos. Por ejemplo, si yo copiase estos datos, y dijese que quiero insertar un gráfico, también me lo pone. Fijaros que también son muy parecidos. Si quiero ver todos los gráficos que hay, fijaros la cantidad de gráficos que podemos colocar. Entonces pulsamos en ese, también aparece el título. La leyenda ahora mismo es la misma porque no hemos cambiado los datos. Mientras que en esta hemos hecho unas barras. Vamos a seleccionarla, que sean barras o columnas. En esta tenemos que realizar un histograma porque es una función continua, pero no podemos hacer lo mismo. No podemos seleccionar esto, tenemos que seleccionar todos estos datos para hacer un histograma. Entonces nos vamos aquí y le tenemos que decir que el gráfico sea un histograma. Él automáticamente me pone el histograma y me pone los valores calculados entre el 100, 110, 120. Mientras que si cogemos estos datos y lo hacemos en la Excel, aquí sí podemos seleccionar esto y decir que queremos insertar un gráfico. En este caso, como podéis ver, los gráficos son estos. Vamos a ver cómo cambiamos esto a un histograma. Nos vamos aquí, estilo de gráficos. Vamos a dar formato a serie de datos. Vemos aquí que pone superposición de serie 0, ancho de rango 100. Le ponemos, por ejemplo, 0. Y vemos que se han juntado todas las líneas. Vamos a hacer que las líneas se vean un poco mejor. Pulsamos aquí. Decimos borde. Dice automático. Vamos a cambiar el color. Por ejemplo, un color
rojo. Y le vamos a dar un ancho de 1,5. Bien, esto sería un histograma. Vamos a ver si cambiamos las leyendas que vienen en este eje horizontal. Para ello nos vamos, pulsamos botón derecho, seleccionar datos, y aquí donde pone 1, 2, 3, 4, 5 vamos a editar. Vamos a ver qué rótulos cogemos. Los rótulos son estos. Y aparecen ya ahí abajo. Es decir, que es del 100 al 110, del 110 al 120 y así hasta el 170. Si quisiéramos que encima hubiese aquí un polígono de frecuencias, pues lo único que tendríamos que hacer es lo mismo. Seleccionar datos y aquí añadir una nueva serie. Agregar. No ponemos nombre, pero vamos a dar los valores, que los valores serían los mismos. Aceptar. Tenemos dos series, pero la segunda le vamos a modificar el tipo de gráfico. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Le damos aquí, botón derecho, cambiar tipo de gráfico, las series, y fijaros que aquí aparece serie 1 columnas agrupadas, serie 2 columnas agrupadas. Bueno, pues la segunda van a ser líneas. ¿De acuerdo? Le damos a líneas, se aparece la gráfica directamente con las líneas. Y ese sería el gráfico de un histograma con una polilínea. El último tipo de gráfico que vamos a ver se llama diagrama de caja y bigotes. Yo os recomiendo que veáis el vídeo de cómo se hace un diagrama de caja y bigotes, que os voy a dejar también para ver cómo se hace en una Excel. ¿De acuerdo? Os explica más o menos todo cómo se hace en una hoja Excel. En esta, pues hombre, no hay una en particular, sino que se llama el gráfico, se llama en este caso este gráfico de velas, pero de momento, si no lo queréis hacer, no lo hagáis. Pasamos pues a la estadística bidimensional. Bueno, en una estadística bidimensional tenemos dos variables, x e y, y por lo tanto se nos va a crear lo que se llama una nube de puntos. Para estudiarla tenemos que estudiar cada una de las características respecto a cada una de las variables, como si fuese una variable unidimensional, y por lo tanto a esto se llama distribuciones marginales. Vamos a hacer un ejemplo. Sería este, en el cual tenemos la estatura y tenemos el peso. Hemos creado estos valores, el x sub y, el y sub i, y el gráfico seleccionaríamos ambos, nos iríamos aquí y tendríamos que seleccionar nube de puntos. Bien, como podéis ver, él directamente nos ha colocado el peso, la estatura y el histograma del peso. Y se nos ha formado una nube de puntos. Vamos a trasladarla aquí. Vamos a calcular, igual que hicimos con las unidimensionales, pues el número de términos, que en este caso lo único que hacemos es contar cuántos términos hay aquí. Son 8. Para hallar la media tenemos que sumar aquí los valores. De x, los valores de y.
y por lo tanto la media sería los valores de x dividido por el número de términos, que es este. Y la media de y sería esta dividido por los valores que tenemos. Tendríamos que calcular el xy al cuadrado, que sería este valor elevado al cuadrado, y tendríamos que calcular también el y al cuadrado. Esto los ponemos por abajo y los y al cuadrado serían estos al cuadrado. Los sumamos y la desviación típica, como hemos dicho, es la raíz de, si nos acordamos que acabamos de poner la fórmula, sería la raíz del xy dividido por el número de términos menos la media elevada al cuadrado. Y la desviación típica de y sería y al cuadrado dividido por el número de términos menos la media de y al cuadrado. Bien, el siguiente valor que tenemos que calcular, porque hasta ahora es igual que la unidimensional, sería lo que se llama covarianza, que esta sí es una variable bidimensional, que es la varianza conjunta de x e y la denotamos como s sub x y. Para ello debemos multiplicar xy por fy por el número de términos que lo componen. En este caso sería xy por y. Sumamos los valores. Esto sería este valor dividido por el número de términos menos el producto de x, la media de x por la media de y. Cerramos paréntesis y sería 0,2. Lo suyo es que todos los valores le pongamos el mismo número de decimales. Entonces, con 4 decimales es suficiente. Se llama correlación lineal o coeficiente de correlación de Pearson al valor R que se calcula dividiendo la covarianza por la desviación típica de x y la desviación típica de y. En este caso será igual la covarianza dividido, abro paréntesis, por la desviación típica de x por la desviación típica de y. Vamos a arreglarlo también. ¿Y a qué equivale? Bueno, equivale a una dependencia entre las dos variables. Si resulta que al hacer la nube de puntos vemos que esta serie de puntos
va en orden creciente, pues se dice que es positiva o directa. Si vemos que es en orden decreciente, se dice que es negativa o inversa. Si al dibujarla vemos que es una nube de puntos al azar, vemos que es incorrelada. Es decir, es nula. Según la forma que tiene la nube de puntos, pues puede ser funcional, es decir, que lo que nos está dibujando realmente es una función. Y en este caso sería una función, por ejemplo, lineal. Podría ser curvilínea. Pero también puede ocurrir que no sea no funcional, pero que esta no función, estos puntos, se ajusten a una función gráfica de una forma muy fuerte. En este caso se ajustan a una parábola. Si este ajuste es débil, lo que trazamos es una recta, y esa recta, los puntos alrededor de ellas tienen una pequeña dispersión. Al calcularla nos va a dar varios valores. Como en nuestro caso un valor positivo, pues el signo de R es positiva, quiere decir que es una correlación positiva o directa. Si nos hubiese dado un valor negativo, sería correlación negativa o inversa. Y si no hubiese correlación, sería nula. En valor absoluto, la correlación, si hubiese valido 1, pues sería una correlación lineal funcional. ¿Que es muy cercana al 1? Pues entonces la correlación lineal no funcional es muy fuerte. Pero si es muy cercana a 0, la correlación lineal no funcional es muy débil. Si llega a ser 0, no hay correlación. Bien. El siguiente apartado nos habla de la regresión lineal. Si entre las dos variables existe una correlación lineal fuerte, pues entonces habrá una nube de puntos que se aproximarán bastante a una recta. Por ejemplo, en nuestro gráfico tenemos la opción de ver cómo ajustar estos puntos a una recta de regresión. A esto se le llama línea de tendencia. Y la podéis ver ahí. Esa sería la línea de tendencia. Entonces podemos ajustar esos puntos a una recta. A esa recta que es una función. Bueno, pues si podemos hallar la ecuación de esa recta, que hemos visto que se puede hacer, decimos que puede ser de dos tipos. Una línea recta de regresión de y sobre x, que es esta, o de x sobre y, que es esta. El caso es que tendríamos aquí una recta que es punto pendiente. El punto está dado por las medias y la pendiente por la división entre la covarianza y la varianza de x. Vamos a calcularla aquí. Es decir, tenemos dos puntos. El punto x, que hemos dicho que es la media, y el punto y, que hemos dicho que es la otra media. Vamos a hacer esa recta. Tenemos un punto, la pendiente sería el valor de la covarianza dividido por el valor de la varianza de x, que es este. Por lo tanto, está elevado al cuadrado. Si queremos si queremos hallar la recta correspondiente, la recta sería y igual a mx más n. Esta es la función de la recta. ¿Cómo hacemos que esto se parezca a esto? Pues muy sencillo. Esto sería igual a el valor de m, que es este, por el valor de la x
como variable más la ordenada en origen, que sería m por x, y esta ahí pasaría sumando. Ese sería más y menos la media por x. Nos faltaría calcular, por lo tanto, la ordenada del origen. La ordenada del origen sería esta ahí menos la m por la x. Esa sería la ordenada de origen. ¿Y cómo la representaríamos de esta forma? Pues sería concatenate y diríamos y es igual a m, que es este valor, por la x más la n, que es este valor. Cerramos. Y esta sería la función. Vemos que hay muchísimos decimales. Vamos a tratar de redondearlos. Vamos aquí a la función y decimos round y le ponemos solamente 2 decimales. Lo mismo vamos a hacer con este valor. Round y le ponemos también 2 decimales. Y así se nos queda expresada en función de 2 decimales. Vamos a ver si representando esta función aquí nos aparecen esos puntos que están dentro de esta línea. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ver. Aquí vamos a poner recta. La función va a ser igual a mx más n. Y aquí vamos a calcular los valores. Este va a ser la pendiente, que es esta, por el valor de la x, que es esta, más el valor de la n, que es esta. Pero como este valor y este valor no van a variar, sino que los únicos que van a variar son estos lo ponemos con F4, valor absoluto, y esto F4, valores absolutos. Y usamos intro y colocamos los valores. Estos serían los valores correspondientes. Ahora vamos a ver si los podemos colocar en la gráfica. Para ello nos vamos aquí, editamos gráfico y aquí le decimos que nos considere los valores desde F1, lo mismo que aquí hay a 1, desde F1 a F10. F1 a F10. Y aquí vamos a añadir la serie que acabamos de poner, que es la de IMX más N. Bueno, pues ya tenemos la gráfica de la recta de regresión de y sobre x, y como podéis ver, los puntos rojos están justamente encima de esa recta. Si quisiéramos calcular un valor en particular, por ejemplo, el 48,5, añadiríamos aquí una fila encima, pondríamos
48,5, calcularíamos el valor de la tabla y nos aparecería aquí un puntito, que ese es el punto reflejado del 3,1068. Ese sería el punto que estaríamos buscando. Y con esto hemos terminado el tema. El próximo tema, probabilidad.